De que alguien no trae Biblia, compártala con la ayuda del Señor y leamos todas las Sagradas Escrituras con la ayuda de Dios. Bien, ya salieron todos los niños, todavía hay por aquí algunos pequeñitos. Bien, ahí los están esperando en el pasillo todavía. Bien, ya lo tienen, hermanos. Si ustedes tienen esta parte escritural, vamos a dar lectura, por favor, todos unidos. Después vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos bendiga en esta noche con su palabra. Dice el Salmo 108, 13, así, lo leemos todos. Dice: en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. ¿Quieren leerlo una vez más conmigo? Dice: en Dios haremos proezas y Él hollará nuestros enemigos. Oramos al Señor. ¿Quieren tomar asiento, hermanos, con ayuda del Señor? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes que han hecho proezas, que han hecho grandes hazañas. Se dice que uno de estos personajes, sin duda, es Cristóbal Colón. ¿Cuál fue la hazaña, la proeza que hizo este hombre? Pues descubrió un continente, el continente americano. Y se dice, fue una grande hazaña, fue una grande proeza. Se habla de un hombre que conquistó el monte más alto que existe en esta tierra, el monte Everest. Y cuando aquel hombre llegó a la cima de ese monte, él obtuvo una proeza, una hazaña. Pero la historia asegura y dice que la hazaña más grande o la proeza más grande que el hombre ha obtenido y ha logrado es llegar a la luna. Esa es la proeza que marcó la historia de la humanidad. Una proeza grande, hermanos, una hazaña, que el hombre llegara a la luna. Bueno, estamos hablando de hombres que sin duda hicieron proezas. Pero en la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos hombres también que hicieron en Dios proezas. Amén. Fíjese bien, en Dios, no por ellos mismos, no por su capacidad, no por su talento, no por su fuerza, sino por la gracia, el poder y la misericordia de Dios, es que aquellos hombres hicieron proezas. ¿Qué es una proeza? Una proeza son hazañas, son logros, son hechos insólitos nunca antes realizados por alguien. En la Biblia, repito, hay hombres que destacaron y que hicieron proezas, pero no por sí solos, sino porque Dios estuvo con ellos. Aquí donde dimos lectura, en este libro de los Salmos, que fue escrito este salmo por el rey David, por el año 1100 antes de Cristo más o menos. Y en este salmo, el Salmo 108, David describe que en muchas ocasiones ellos salieron a la batalla, en muchas ocasiones salieron a la guerra, pero Dios no había ido con ellos. Y cuando Dios no iba con ellos, el pueblo iba a una derrota segura, a un fracaso total, porque no tenían la presencia de Dios. David escribió versículos anteriores al que dimos lectura: ciertamente tú, oh Dios, que nos habías
desechado. Y no salías, oh Dios, con nosotros y con nuestros ejércitos. Danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas. Amén. David reconoce y dice que todos los logros, todos los triunfos, todas las hazañas o proezas que una persona puede lograr y tener es a través de Dios. Por eso dice, en Dios. Amén. No en nosotros, es en Dios. ¿Y qué hacemos cuando Dios está con nosotros? Proezas. Amén, hermanos. Hazañas, logros, triunfos, victorias. Amén, hermanos. Bien, en este año Dios le ha permitido a esta iglesia una proeza más. Amén, hermanos. En este año el Señor ha permitido una hazaña más, un año más de triunfo, un año más de victoria en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, hermanos. Sin duda, una de las grandes hazañas y una de las grandes proezas que encontramos en la Biblia es la de la reconstrucción de los muros de Jerusalén a cargo de Nehemías. Esto, hermanos, fue una proeza, fue un logro, fue un triunfo, fue una hazaña, hermanos, lo que se logró al reconstruir los muros de Jerusalén por mano de Jeremías y de todos aquellos que colaboraron con él. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta proeza. Y la encontramos precisamente en el libro de Nehemías, en el capítulo 6. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 6, versículos 14 al 16. Vamos a considerar, les invito a que lo lean conmigo, por favor. Nehemías capítulo 6, versículos 14 al 16. Vamos a dar lectura todos unidos. Y esta es una de las grandes hazañas, de las grandes proezas que Dios le dio al pueblo de Israel, que Dios le dio a Nehemías. Si ustedes lo tienen, hermanos, vamos a dar lectura, por favor. Y dice del versículo 14 al 16 lo siguiente: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a esas sus obras, y también de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén, hermanos. Tomen asiento. ¿Por quién había sido hecha esta obra, hermanos? Por Dios. Amén. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Así leímos en el Salmo 108, en su versículo 13. Resulta, hermanos, que el rey Nabucodonosor vino y conquistó Jerusalén. Pero no solamente la conquistó, sino que destruyó el templo, derribó los muros y dejó la ciudad totalmente en ruinas. Y no solamente destruyó y quemó casas y destruyó el templo, sino que se llevó gente cautiva a Babilonia. ¿Sí? Y ahí estuvieron, hermanos, cautivos las personas. El lugar quedó deshecho. El lugar quedó destruido totalmente. No había manera
restaurarlo, ni quien lo reparara, pues todos estaban en cautiverio. Sin embargo, había una promesa de parte de Dios de que el pueblo, 70 años después de su cautiverio, regresaría. Y así fue. Parte del pueblo de Israel regresó a Jerusalén, pero tuvieron que pasar alrededor de 163 años para que los muros volvieran nuevamente a levantarse. Un periodo grande, un periodo largo. 163 años no había quien se levantara y dijera: vamos a reconstruir los muros. La ciudad de Dios está destruida y necesita ser reedificada. Dios levantó a un hombre llamado Nehemías. Los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. El reto no era fácil para Nehemías. Era mucho trabajo y pocos recursos y poca gente para trabajar. Además de esto, había enemigos tanto externos como internos. Los enemigos no quisieron que la obra progresara e inmediatamente pusieron resistencia y oposición. Una de las estrategias para desanimar al pueblo de Dios, para desanimar a los que estaban construyendo nuevamente las murallas de Jerusalén, fueron estos hombres que dice aquí: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Nehemías se enfrentó a una grande situación. No era fácil la tarea, pero Dios estaba con él. Amén, hermanos. Dios estaba con él, aleluya. Nehemías se enfrentó las burlas, el desprecio. ¿Saben qué decían de ellos? Vamos a ver una de las burlas, así como están sentados. Vamos a leer en el capítulo 4 de Nehemías, de los versículos 1 al 3. Fíjense de qué manera hacían para que se desanimaran, para que ya no continuaran edificando los muros de Jerusalén, para que ya no siguieran en la obra que habían iniciado. Dice Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Si ustedes lo tienen, léanlo conmigo. Y dice: y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Fíjense, hermanos, ¿a qué se enfrentaban, hermanos? Ustedes no van a poder. Ustedes no tienen la fuerza. Ustedes son débiles. Ustedes no tienen los recursos. Ustedes no tienen el material. ¿Qué van a hacer ustedes con querer reedificar? Mejor váyanse a sus casas. Mejor dejen de edificar y hagan otra cosa. Si una zorra se sube a ese muro, sin duda se va a venir abajo. ¿Con qué propósito hacían esto? Con destruir y dejar que la obra de Dios se estancara. Pero hay un canto y una alabanza que dice: en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Amén, hermanos. Una de las grandes proezas, hermanos, que Dios nos permite
hacer en la obra de Dios, hermanos, es trabajar en su casa. Amén, hermanos. A veces sucede, hermanos, que los templos están en ruinas. A veces sucede que la pintura ya se está descarapelando, que las bancas ya están rotas, ¿sí? Que los focos ya están fundidos, que el abanico ya no sirve, que esto ya no funciona. Y dice uno, bueno, ya sí que se quede. No, hay que trabajar en lo material. Y cada logro, cada triunfo que el Señor le da a su iglesia es una proeza. Amén, hermanos. Pero también a veces se enfrenta uno al desánimo, al desaliento, que muchos dicen, no, ya, ¿para qué hacemos? Pregunto, hermanos, ¿esta iglesia tendrá proyectos hablando en lo material? ¿Sí tienen proyectos, hermanos? Sí. El año pasado hicieron los baños y ampliaron los salones. ¿Qué fue eso, hermanos? ¿Un fracaso? ¿Un triunfo? ¿Una proeza? Amén, hermanos. Una proeza, hermanos. ¿Qué le falta a este templo? Diríamos, bueno, no le falta nada. Estamos bien aquí, estamos cómodos. ¿Qué le falta a este templo, hermanos? ¿Dónde tiene que ir el templo? Según los planos. Según los planos, el templo tiene que ir arriba. ¿Sí o no? Hay que construir. Ay, hermano, ¿cómo crees? Somos bien poquitos. Ay, hermano, si no tenemos dinero, vamos al día. ¿Será posible esto, hermanos? ¿Será posible que se inicie la segunda planta de este templo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por medio de quién? De Dios. En Dios todo es posible, hermanos. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Amén, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Aleluya, hermanos. Hay planes, hay proyectos, hermanos. No nos quedemos con lo que ya está, digamos, así está bien el templo. Ya tenemos banca, ya tenemos bocinas, tenemos micrófonos, tenemos aparatos. ¿Ya para qué trabajamos? Ya tenemos salones, ya tenemos bancos. ¿Ya para qué hacemos más? Ya Cristo viene, ¿ya para qué trabajamos? No, hermanos, hay mucho trabajo que hacer, ¿sí o no? Todavía este templo necesita más, hermanos. Pero ¿cómo se va a lograr, hermanos? Con la ayuda de Dios. Y podemos decir, en Dios haremos proezas. Tenemos un claro ejemplo en Nehemías. Nehemías se enfrentó la burla, el desánimo, el desaliento, pero él no se dejó, hermanos. Amenazas de muerte. ¿Sabe usted cuántas veces lo amenazaron de muerte a Nehemías? Más de 4 veces, hermanos. Los llamaron, ven, vamos a reunirnos. Queremos hablar contigo, decían sus enemigos. Pero no querían hablar con él. Querían hacerle daño. Querían destruir a Nehemías. Pero Nehemías estaba lleno de la presencia de Dios. Nehemías se dejó guiar por la presencia de Dios. Amenazas de muertes, acusaciones falsas. Levantaron calumnias contra Nehemías. ¿Saben qué dijeron de Nehemías? No tenemos el tiempo para ir leyendo en detalle, pero yo se lo resumo. Sucede, hermanos, que sus enemigos lo acusaron con el rey. Nehemías quiere hacer un complot. Nehemías quiere levantarse como rey, como gobernador de Jerusalén. Se quiere oponer ante el rey Artajerjes, que era el rey que estaba en curso. Y levantaron una calumnia. Pero Nehemías era un hombre leal a su rey, hermanos. Y Dios peleaba por él, aleluya. Hubo sobornos de falsos profetas, hermanos. Y aquí nos dice de una profetisa y de los otros profetas que le dijeron, Dios dice esto y mira, ven acá al templo y vamos a hablar. Y en fin, hermanos, una de situaciones
hermanos, que llevaba las murallas, las puertas destruidas, 163 años. ¿Y en cuánto tiempo Nehemías logró reedificar los muros? En 52 días. ¿Qué es esto, hermanos? Es una hazaña. Es una proeza. Amén, hermanos. Es un triunfo, es un logro. 52 días, menos de 2 meses, hermanos. En 52 días, todo aquello que no se podía hacer, hermanos, se logró con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Con la ayuda de Dios. En 52 días, hermanos. Dice la Biblia que trabajaban de día y de noche. Amén, hermanos. De día y de noche. Y enfrente de ellos estaban sus enemigos. Y con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Aleluya. Vemos, hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermanos. Solamente que usted quiera con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Este es el caso de este templo, de esta casa. Pero hay templos, hermanos, que están en construcción y que necesitamos trabajar con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿en qué tiempo piensan ustedes iniciar la segunda planta y terminarla? En 52 días. ¿No? Con la ayuda de Dios. Ustedes creen, hermanos, para Dios no hay imposibles. Pero bueno, que sea el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero iniciemos con la ayuda del Señor. Ahí donde dimos lectura, hermanos, nos dice, fíjense, hermanos, el triunfo, el logro, la victoria. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, cuando terminamos, dice, a los 52 días, en el versículo 15 del capítulo 6 donde dimos lectura, dice, y acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores. Todos temieron, dice, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén, hermanos. ¿La obra de quién es, hermanos? Pregunto. La obra es de Dios. Amén, hermanos. Y si la obra es de Dios, Dios se encarga de todo. Amén. Solamente usted déjese usar en las manos de Dios. Y en Dios, usted y yo haremos, ¿qué haremos? Proezas. Amén. En Dios haremos proezas. Esa es una proeza, una hazaña, un logro, un triunfo material. Pero ahora vamos a ver otra hazaña diferente a esta. Quiero que vayan conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel. Es una parte sin duda muy conocida, hermanos, pero en verdad que fue una proeza. Me quedo yo, hermanos, admirado de esta proeza. Porque, hermanos, había hasta lo imposible, difícil de hacer esta obra, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Primer libro de Samuel, capítulo 17, con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura solamente a los versículos 42 al 46. Primer libro de Samuel, capítulo 17, gloria al Señor. Versículos 42 al 46. Si lo tienen, hermanos. Bien, los que lo tengan pueden dar un gloria a Dios fuerte. Bien, como si hicieran una proeza. Amén. Bien, dice, hermanos, y como el filisteo miró y vio a David, túvole poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. En Dios haremos ¿qué? Proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. La palabra hollar significa sencillamente: ¿ha matado usted una cucaracha? ¿Cómo le hace cuando mata a la cucaracha? La pisotea, ¿verdad? Eso es hollar. Cuando hace así y truena. Bueno, Dios nos ha dado, hermanos, la facultad de vencer a nuestros enemigos. Enemigos mil, hablando en el sentido espiritual, hermanos. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, señores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Sí? Tenemos una lucha que enfrentar, hermanos. Pero en Dios haremos proezas. Todo lo de David, hermanos, era contrario. No había manera. Hablando humanamente, no había manera de que David venciera. Hablando humanamente, hermanos. No había manera de que David le venciera, le ganara a este hombre, hermanos. Había grandes desventajas. Grandes, hermanos. ¿Cuáles eran esas desventajas? Voy a enumerar, hermanos, algunas de ellas. David era un adolescente cuando enfrentó a Goliat. Se cree que tenía entre 15 o 16 años. ¿Sí? Entre esa edad. Era un adolescente, estaba todavía ni siquiera en la juventud, estaba en la adolescencia. ¿Sí? Entre 15 o 16 años. Goliat era un adulto. Tendría por lo menos entre unos 25, 30 años. Goliat. Le llevaba mucho de ventaja, ¿no creen ustedes? ¿Sí? Un adolescente contra un adulto. David medía aproximadamente entre unos 50 o unos 60. ¿Sí? Estaba chiquito. Todavía no se había desarrollado en su plenitud. Era un adolescente. Estaba en pleno desarrollo, claro que sí. Pero medía entre 1,50 o 1,60 de estatura. Goliat, por lo contrario, medía casi 3,5 metros. Había grande diferencia, ¿no cree usted? ¿Sí? Para ser exacto, se dice que medía 3,46 de estatura. Creo que de ahí a allá son, a ver, los hermanos maestros de la construcción. ¿Cuánto? 2,80 del suelo hasta el techo. 2,80. Todavía más. ¿Cómo se medía allá David? Chiquito. Había grande desventaja, hermanos. Otra desventaja. David era un pastor de ovejas.
Goliat, ¿qué era? Era un guerrero, experto en batalla, hermanos. Sin duda había enfrentado muchas guerras y todas, yo creo, las había ganado. Tanto es así que todo el ejército le tenía miedo. No había quien se pudiera enfrentar a él, hermanos. Dice la Biblia que cada día salía y lanzaba el reto: ¿quién va a venir a pelear contra mí? Y nadie se atrevía por estas desventajas que había, hermanos. Pero David las llevaba todas de perder, hermanos. Había grande desventaja, hermanos, sin duda. David era un pastor de ovejas, Goliat era todo un guerrero. David solamente llevaba su cayado, porque era pastor. Por eso Goliat le dice: ¿qué soy, perro, para que vengas a mí con palos? ¿Sí? Llevaba su cayado, hermanos. Además de su cayado, llevaba su honda y solamente 5 piedras. Era todo lo que llevaba. Goliat estaba armado hasta los dientes, como se dice comúnmente. Tenía escudo, lanza y espada. Sin duda había grande desventaja, hermanos. David, sin duda, él no tuvo miedo, pues sabía que Dios estaba con él. Y de hecho, él fue el que escribió el Salmo 108, y creo que ahora lo estaba diciendo por experiencia: en Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. La Biblia nos dice, hermanos, que el filisteo le dice a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le responde y le dice al filisteo: tú vienes a mí. Noten ustedes, el filisteo le dijo: venid a mí, ven a mí. Pero David se la regresa y le dice: no, ven tú a mí. Amén. Ven tú a mí. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya.